Descubierto, el asombroso acto de un padre soltero con $10 que cambió todo para una CEO millonaria. La tarde era gris y los ruidos de la villita se filtraban a través de las ventanas del pequeño apartamento de Carlos. Estaba cansado, como siempre, después de un día entregando comida, pero lo que lo mantenía en pie era la mirada llena de dudas de su hija Valentina. Esa tarde, mientras revisaban tareas, sus ojos se posaron en un cartel pegado en la pared de la universidad, un concurso de innovación. El letrero brillaba como una promesa. Valentina sonrió, pero la alegría fue eclipsada por la sombra de la incertidumbre. «Papá, ¿tú crees que podamos crear algo original?» «No tenemos dinero para materiales». El pecho de Carlos se apretó al escuchar la angustia en su voz. ¿Cómo podía ayudarla a entender que a veces, los sueños no requieren más que una buena idea y el valor suficiente para arrancar? Con solo $10 en el bolsillo, Carlos sintió el peso de la responsabilidad. Se aventuró al mercado local y compró materiales reciclados, cartones, plásticos, cualquier cosa que pudiera inspirar a su hija. Sin embargo, mientras trabajaban en el prototipo, las inseguridades de Valentina brotaron como espinas. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si no impresionamos a los jueces? Cada pregunta resonaba en la mente de Carlos, una combinación de esperanza y miedo encarnada en los ojos de su hija. Él dudaba no solo de la idea, sino también de su capacidad para ser el padre que ella necesitaba. Las noches se llenaron de risas y lágrimas, juegos de luces y sombras, como un reflejo de su vida. Cuando el día del concurso llegó, Valentina no solo llevaba consigo un prototipo, su iniciativa era un manifiesto de lo que podían lograr, a pesar de todo. Y para su sorpresa, ganaron el primer lugar. La emoción se desbordó en el escenario, y al final, se presentó Ana, una CEO millonaria cautivada por su proyecto. En ese instante, la vida de Carlos y Valentina cambió de rumbo, pero la intervención de Ana también trajo consigo un torrente de preguntas y dilemas. A veces, las oportunidades vienen con un precio, pensó Carlos mientras celebraban. Ana propuso invertir en la idea, pero la carga de la responsabilidad caía sobre los hombros de Valentina. ¿Era realmente el camino que quería seguir? La idea de comprometerla a un futuro lleno de expectativas y presión lo inquietaba. Aquí estaba él, tratando de protegerla de las dificultades, y al mismo tiempo, preguntándose si su deseo de mantener la estabilidad familiar no estaba sofocando sus sueños. Las discusiones nocturnas se volvieron más intensas. Carlos sentía su mente acelerada, respiración irregular y los músculos tensos. ¿Debía ser él quien apagara la chispa de los sueños de Valentina en un intento por proteger la realidad que habían construido juntos? ¿O, por el contrario, era su deber impulsarla a hacer lo que realmente anhelaba? La angustia lo invadía cada vez que la veía debatirse entre la ambición y el miedo. Se dio cuenta de que al querer protegerla, podía estar arriesgando la única oportunidad que tendría de brillar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Carlos se debatía entre la ambición de su hija y su propio deseo de mantenerla a salvo. Miró a Valentina, con su rostro iluminado por la pasión, pero también marcado por la ansiedad. La inquietud que lo atormentaba resonaba en su interior, debería permitirle seguir su camino. Mientras él luchaba contra la posibilidad de perderla en la vorágine del éxito. Y así, en ese momento crítico, la pregunta quedó flotando en el aire, desafiando el futuro de ambos. ¿Qué decisiones tomarían en la encrucijada de sus vidas? Carlos observaba cómo Valentina trabajaba en su proyecto, la energía creativa que emanaba de cada boceto era contagiosa. Sin embargo, la sombra de su propia ansiedad se cernía sobre él. La oferta de Ana no solo representaba una inversión financiera, significaba un compromiso a largo plazo que, de alguna manera, forzaría a Valentina a salir de su zona de confort. Esa presión lo inquietaba, resentía el peso de la decisión que descansaba sobre sus hombros. Las noches que antes compartían en un ambiente de confianza ahora se sentían más como un tira y afloja. Carlos se dio cuenta de que su papel en la vida de Valentina había evolucionado, no solo era su padre, sino que debía convertirse en un guía,
que fomentara la confianza y la autonomía en su hija, incluso si ello significaba enfrentar su propio miedo a la pérdida. ¿Y si fracasamos, papá? La pregunta de Valentina era como una cuchillada. Carlos se sintió impotente, sin saber cómo responder. Después de todo, él también había fracasado a lo largo de su vida. Las puertas que nunca se abrieron, las oportunidades que se desvanecieron por falta de decisión, lo hacían reflexionar. Había dedicado años a una rutina monótona en la que solo sobrevivía, y ahora, a través de su hija, veía una oportunidad de romper ese ciclo. Esa noche, mientras Valentina se sumía en el sueño, Carlos decidió que debía dar un paso adelante. Se armó de valor, revisando la propuesta de Ana con nuevos ojos. ¿Qué pasaría si ella quería seguir en esta aventura y fracasar en el camino? ¿No sería eso un aprendizaje invaluable? Con el corazón palpitante, comenzó a dibujar su propio plan, una serie de talleres en casa, donde ambos pudieran experimentar, fracasar y aprender sin juicios. Al día siguiente, en medio del desayuno, Carlos compartió su idea con Valentina. Quiero que juguemos a hacer cosas. Sin miedo a dejarse llevar, sin la presión de ganar o perder. Solo crear y aprender. La mirada de su hija se iluminó, y por un instante, su ansiedad desapareció. Aquella chispa reinó por un tiempo, mientras cada proyecto se convertía en una lección sobre resiliencia y autoconfianza. Valentina empezaba a entender que el verdadero éxito no era solo el reconocimiento, sino el proceso de construir algo desde la nada. Sin embargo, a medida que el concurso se acercaba, la realidad comenzaba a golpear nuevamente. Valentina se sintió atrapada entre el deseo de brillar y el miedo a defraudar. Para Carlos, cada fecha cercana al evento era un recordatorio punzante de su propia lucha interna. El miedo a perderla, a que el éxito la separara o, peor aún, a que ella fracasara y se sintiera menos valiosa, lo aterraba. Una tarde, mientras trabajaban en el prototipo, la tensión estalló por completo. No puedo más, papá. Me siento demasiado presionada, estalló Valentina, sus palabras cargadas de frustración. Carlos sintió como su mundo tambaleaba. ¿Qué había hecho para llevarla a ese punto? ¿Era acaso su deseo de apoyarla lo que había generado esa presión? En ese momento crítico, comprendió que había cruzado una línea, su amor y protección se habían convertido en una carga. La noche pasada la discusión quedó flotando en el aire, y mientras Carlos se refugiaba en su almohada, una verdad se infiltró en su mente: el apoyo genuino implica dejar que la otra persona elija su camino, incluso a riesgo del fracaso. La premisa de dejarla explorar sus propios límites comenzó a tomar forma. Así, esa misma noche, Carlos tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Se encaminó hacia la computadora, listo para contactar a Ana. Tenía un mensaje que compartir: no está dispuesto a seguir presionando a Valentina hacia un camino que no estaba lista para tomar. En su lugar, querían explorar juntos las posibilidades, y si fracasaban en el camino, aprenderían y se levantarían juntos. Pero la respuesta de Ana cambiaría su vida de maneras que nunca habían anticipado. La luz del día había comenzado a filtrarse por la ventana cuando Carlos recibió una notificación de respuesta de Ana. El corazón le latía con fuerza mientras leía, y cada palabra parecía resonar más profundamente en su mente. Ana no solo aceptaba el cambio de rumbo, sino que también estaba intrigada por la idea de un enfoque más orientado al aprendizaje. Pero había un giro inesperado: la ofrece una pequeña suma de dinero para ayudar a financiar ese periodo de exploración creativa. Era un paso que lo animaba, pero también representaba una carga emocional abrumadora. Carlos reflexionó sobre la oferta. El dinero podría aliviar algunas de sus preocupaciones, pero también traía consigo la presión de expectativas que quería evitar. ¿Podría realmente separar el financiamiento del deseo intrínseco de Valentina de abrirse paso en el mundo del diseño sin la pesada mochila del juicio y el resultado inmediato? Mientras meditaba, un recuerdo se deslizó por su mente: su propia lucha con los sueños perdidos y las decepciones. En su juventud, había tenido la oportunidad de perseguir un sueño artístico, pero las realidades de la vida lo llevaron hacia un trabajo estable pero insatisfactorio. Carlos ya no quería que su hija experimentara lo mismo. Necesitaba enfrentarse a sus propios fracasos y aceptar que el camino de Valentina sería único, fuera cual fuera el resultado. Con una determinación renovada, decidió aceptar la oferta de Ana, pero con condiciones. Tendría que estar presente en cada paso, siendo un faro de apoyo sin interferir con la autonomía de su hija. Lo primero que hizo fue organizar una reunión con Valentina para discutir la respuesta de Ana. Juntos, entraron en un diálogo profundo sobre la formación de su proyecto.
Carlos propuso la idea de establecer metas pequeñas y factibles, lo que permitiría a Valentina experimentar el proceso sin la intimidante presión de un resultado definitivo. La idea era hacer del proceso un juego, un espacio donde cada desafío se convirtiera en un peldaño hacia el crecimiento personal y no en una carga de ansiedad. Valentina escuchaba atentamente, su mirada oscilando entre la desconfianza y la esperanza. Carlos sintió que, a pesar de la ansiedad evidente en su hija, había encontrado un resquicio de luz que podía guiarlas a ambas. Para ella, cada meta era un desafío, para él, una oportunidad de redención. Los días siguientes se convirtieron en una especie de laboratorio creativo. Establecieron horarios para sus sesiones de trabajo, y cada una de ellas se dedicaba a experimentar con ideas locas y tecnologías que ni siquiera habían considerado. La emoción de crear, de fallar y de aprender juntos empezó a reemplazar el aire denso de la presión. Valentina se convertía en un artista en su propio derecho, mientras Carlos recordaba fragmentos de su juventud, encontrando así su propia voz en el proceso. Sin embargo, a medida que avanzaban, Carlos se dio cuenta de que necesitaba ser honesto con Valentina sobre sus propios temores. En una de sus sesiones, decidió abrirse. Con vulnerabilidad, compartió sus historias de fracasos y de sueños olvidados, dejando que el miedo se convirtiera en un tema de conversación. Si alguna vez sientes que no puedes hacer esto, recuerda que todos enfrentamos nuestros propios desafíos, le dijo. ¿Y si lo intentamos y no resulta como esperábamos? Preguntó Valentina, esta vez sin la carga de la inseguridad que la había acompañado anteriormente. Entonces, aprenderemos a partir de ello. La única forma de fracasar realmente es dejar de intentarlo, respondió Carlos con un renovado sentido de libertad. Mientras la relación entre padre e hija se fortalecía, Carlos sintió que estaba no solo enseñando a Valentina a navegar en un mundo competitivo, sino que también estaba sanando sus propias heridas. Cada día se convertía en un paso hacia una vida más auténtica. Sin embargo, las tentativas de Valentina pronto atraerían la atención de un grupo inesperado, que representaría tanto una oportunidad como una amenaza. Pequeños comentarios en redes sociales y un interés creciente podría desatorar una presión aún mayor. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en cuánto podrían transformarse sus vidas, para bien o para mal, si el mundo comenzaba a observar. La presión podría regresar, esta vez con más ferocidad. El momento que se veía como una liberación podría convertirse pronto en un desafío definitivo. Carlos se quedó quieto, enfrentando la nueva realidad que se presentaba ante ellos. Había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y de todo lo que habían construido juntos. ¿Podrían navegar esta nueva corriente sin perder su esencia en el proceso? Los días transcurrieron con una mezcla de emoción y ansiedad. Carlos, con la mente llena de posibilidades y temores, sabía que el interés creciente sobre el trabajo de Valentina podía abrir puertas, pero también desencadenar presiones inesperadas. Sin embargo, lo que lo inquietaba aún más era la idea de no poder sostener ese delicado equilibrio entre apoyo y control. Valentina, por su parte, comenzó a mostrar su creatividad de maneras sorprendentes. El proceso de experimentar ya no era solo una serie de tareas, sino una exploración del propio ser. Podía ver cómo cada pequeño proyecto la iluminaba y llenaba de confianza. Sin embargo, él mantenía su atención fija en el potencial impacto externo. No podía evitar preguntarse, ¿estarán listos para esto? Esa incertidumbre fue lo que lo llevó a programar una nueva reunión con Ana. Carlos quería entender a qué se refería con oportunidad. La CEO era conocida por su exigencia severa y por tener un ojo crítico hacia el éxito. Mientras se preparaba para la reunión, sintió un temblor en su estómago, esa tensión habitual que le recordaba su propia incapacidad para enfrentarse a la alta expectativa. Es Girto Disrat de Marquet, había dicho Ana una vez sobre otro proyecto, y esa frase resonaba en su mente. ¿Sería su hija la próxima disruptora? Sería él el que tendría que proteger su esencia de un entorno que podría consumirla. En la reunión, el brillo en los ojos de Ana le ofreció momentáneamente la ilusión de que estaba admirando el proyecto. Sin embargo, al escucharla hablar sobre métricas de éxito y retorno de inversión, su emoción se tornó en una pesada carga de incertidumbre. Me encanta lo que han creado, pero el mercado es implacable, advirtió. Valentina necesita saber que no todos los caminos llevan éxito. Su reacción inmediata fue cuestionar sus intenciones. ¿Era genuina o simplemente estaba interesada en vislumbrar una oportunidad de negocio? Valentina está explorando su voz, respondió Carlos, con mayor seguridad de la que sentía. Pero el eco de sus dudas retumbaba en su cabeza.
Quería que ella descifrara el valor de su creatividad antes de ser marcada por la competitividad. Sin embargo, Ana parecía atrapada en un juego donde el valor se medía en cifras. De vuelta a casa, Carlos reflexionó sobre esa reunión. Decidió que era el momento de hablar con Valentina sobre la presión externa que empezaba a acechar. En lugar de tratar de protegerla de la dura realidad, quería proporcionarle las herramientas necesarias para navegarla. No quería que las expectativas ajenas alteraran su percepción de éxito. Entonces creó un espacio para la conversación. En su próximo encuentro, Carlos le compartió sus preocupaciones. He tenido una charla con Ana, comenzó, el tono más serio de lo que pretendía. Ella ve potencial, pero también presión. Miró a su hija, buscando claridad en sus ojos. Quiero que entiendas que crear algo significativo es más importante que lo que el resto piense. Valentina asintió, evidenciando una mezcla de emoción y desasosiego. ¿Y si no soy suficiente? ¿Si se espera que esta sea una producción perfecta? Cuestionó, su voz temblando con un sentido de precautorio. En ese momento, Carlos comprendió que sus inseguridades eran un reflejo del ambiente competitivo que se estaba formando a su alrededor. No tienes que ser perfecta, respondió él, su voz firme y alentadora. El arte verdadero siempre lleva consigo la vulnerabilidad. Lo que importa es el proceso, el viaje y lo que aprendes en cada paso de él. El éxito no es el destino, es cómo te sientes al llegar allí. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una sinceridad inquebrantable, pero la inquietud seguía latente en su interior. No obstante, lo que había sido un mero intento de alentarla había conectado profundamente con él. La liberación de la necesidad de cumplir con expectativas externas estaba resultando difícil de aplicar en su propia vida. Esa noche, Carlos se dio cuenta de que para poder guiar a Valentina, debía encontrar su propio camino personal en medio de todas las dudas. El trabajo de ambos comenzaba a interconectarse. Al despojarse de sus propios miedos, era posible que descubrieran vislumbres de éxito juntos, construyendo visiones auténticas que florezcan en su propia definición. Sin embargo, una noticia perturbadora sobre un comentario viral en redes empezó a circular, encendiendo el interés no deseado sobre el trabajo de Valentina. Carlos sintió como la presión se encarnaba nuevamente, acechando la esencia del proyecto que habían estado cultivando. ¿Cómo serían capaces de afrontar la creciente ola de atención y presión sin perder la identidad que habían forjado en su viaje? La fatídica pregunta seguía presente, ¿acaso estaban listos para enfrentar el mundo o el mundo estaba listo para ellos? Carlos se encontró con la mirada fija en el teléfono, aún aturdido por lo que había leído. La noticia del comentario viral había comenzado a correr como pólvora, y con cada nuevo me gusta, la angustia en su pecho se intensificaba. Valentina había logrado captar la atención, pero con ello, la esencia del arte que estaban construyendo parecía tambalearse bajo el peso de una audiencia que esperaba resultados inmediatos. La ansiedad lo llevó a reflexionar sobre su propio papel. Era un padre y, sobre todo, un guía, aunque muchas veces se sentía más como un espectador en un juego del que ni él mismo conocía las reglas. ¿Cómo podía ser el apoyo que Valentina necesitaba al mismo tiempo que lidia con sus propios temores? La presión de las expectativas ajenas lo asaltaba, obligándolo a cuestionarse si en lugar de abrirle puertas, estaba apilando nubes de dudas sobre su hija. Decidió que era vital actuar. Necesitaba redirigir la atención fuera de las métricas de éxito impuestas e informarle centrándose en el proceso creativo. Esa mañana, preparó una actividad para Valentina que esperaba les ayudara a reafirmar su motivación intrínseca. Llenó la mesa del comedor con papeles, colores y herramientas creativas. Quería que ella recordara la pureza de su pasión, sin importar el ruido exterior. Hoy no se trata de cumplir con las expectativas, le dijo mientras la miraba trabajar, viéndola sumergirse en un mar de colores. Esto es solo para ti. No hay presión. Solo crea. Valentina, entre risas y ensayos, comenzó a dar pasos que, en su mirada, eran pequeños, pero para Carlos eran gigantes. La forma en que mezclaba los colores y hacía garabatos le recordaba que la esencia del arte reside en la libertad de la expresión. Sin embargo, cuando el brillo en sus ojos empezaba a regresar, su mente interrumpió la calma. Carlos sintió una punzada de inquietud. Sabía que el juego estaba cambiando a medida que la presión aumentaba. Las redes sociales, en su voracidad, podían transformar el arte en un espectáculo y la autenticidad en un producto de consumo. De repente, el timbre sonó. Era una entrega inesperada,
un paquete dirigido a Valentina. Carlos observó con curiosidad mientras ella lo abría, un sobre que contenía una invitación a un evento exclusivo donde personas influyentes tendrían la oportunidad de conocerla. La noticia lo empujó de nuevo al abismo del dilema: ¿sería este el reconocimiento que tanto necesitaba, o solo una trampa para que el arte de su hija terminara en el mismo molde que siempre había temido? «Papá, mira. Me están invitando a participar», exclamó Valentina, emocionada. Sin embargo, en la expresión de su rostro, él percibió una sombra de incertidumbre, la misma que lo había asaltado a él en la reunión con Ana. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Carlos, actuando como un observador de su propia vida. Ella se detuvo, mirándolo. Había un destello de inseguridad, un instante donde pudo haber balbuceado sobre la opinión de los demás, pero el contador interno que la había perseguido empezó a callar. «Solo quiero que sea real, papá. No sé si esto es lo que quiero». Fue entonces que Carlos entendió. Debía ayudarla a crear sus propios parámetros de éxito en un mundo que continuamente intentaba dictárselos. Valentina necesitaba descubrir su voz verdadera frente a esa nueva ola de interés. Mientras la conversación se desarrollaba, Carlos sintió en su interior una chispa renovada. Era ahora o nunca, un momento de verdad para ambos, donde el crecimiento de Valentina no solo dependía de su talento, sino también de su capacidad para resistir el ruido que la rodeaba. No podían perder su esencia. La decisión de asistir al evento se convertiría en un punto crucial, un paso que podría definir si Valentina acudiría como una artista auténtica o como un producto a la venta. Pero antes de llegar a una conclusión, otro mensaje llegó a su teléfono, esta vez de Ana. «Carlos, tenemos que hablar. Creo que esto es más grande de lo que pensábamos». Las luces de alarma sonaban más intensamente. ¿Qué significaban esas palabras? La incertidumbre volvió a engullirlo, obligándolo a prepararse para lo que se venía. La tensión en el aire prometía una confrontación directa, donde enfrentar la realidad de sus decisiones se tornaba inminente. ¿Estaban listos para lo que se avecinaba o el mundo estaba a punto de consumir todo lo que habían construido? Carlos se recostó en su silla, sintiendo cómo la presión de la situación se intensificaba, como una ola imparable que amenazaba con arrastrarlo. La invitación a Valentina era un hastío en su mente. No podía dejar de preguntarse qué pasaría si ella se dejaba llevar por la fachada del éxito, si ante el brillo de los aplausos perdía su esencia. En medio de este torbellino, lo que más necesitaba era claridad, y eso debía comenzar por él mismo. Durante los días siguientes, Carlos se sumergió en una introspección profunda. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros sobre desarrollo personal, comunicación efectiva y mentoring. Decidió que no solo debía guiar a su hija, sino también encontrar la mejor versión de sí mismo, consciente de que su papel como padre iba más allá de ofrecer apoyo emocional, también implicaba desarrollar habilidades que lo colocaran a la altura de los retos que enfrentaban. Se inscribió en un taller de liderazgo que prometía ayudar a quienes desearan crecer y empoderar a otros. Las sesiones eran intensivas, donde debatían, armaban estrategias y reflexionaban sobre los valores como comunidad y los desafíos de la contemporaneidad. Fue un alivio darse cuenta de que no era el único luchando contra sus miedos, había otros padres en la misma búsqueda, todos sosteniendo las mismas dudas sobre cómo deben criarse a las nuevas generaciones en un mundo tan cambiante. Cada sesión le ofrecía herramientas prácticas para sustentar su deseo de tener un enfoque más positivo en su relación con Valentina. Aprendió sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta, sobre cómo fomentar un ambiente donde su hija pudiera expresar sus inquietudes, sus inseguridades y, sobre todo, su pasión por el arte. Carlos se dio cuenta de que su acción va más allá de simplemente decirle a Valentina que era posible, debía mostrarle cómo formar su propio camino. Una tarde, después de una larga jornada en el taller, se encontró con Valentina en su cuarto. La chispa que antes había vislumbrado en ella parecía haberse atenuado. Sin embargo, esta vez decidió abordarla de forma diferente. En lugar de preguntarle textualmente sobre el evento, le planteó cuestiones que invitaran a la reflexión. «Valentina, ¿qué es lo que realmente te mueve en el arte? ¿Qué te gustaría comunicar a través de tus obras?», le preguntó, permitiéndole articular sus pensamientos. Hablaban sobre sus aspiraciones, y a medida que ella se expresaba, Carlos comprendía que la clave no solo era guiarla, sino también escucharla. Cada palabra que Valentina pronunciaba parecía nutrir el alma de ambos, conectándolos a un nivel más profundo. Carlos sintió que ese era el alimento que necesitaban para enfrentar al mundo exterior. A medida que se acercaba la fecha del evento, las dudas de Valentina empezaron a transformarse en curiosidad.
Carlos, por su parte, había madurado en su pensamiento y sentía que también él se armaba de valor. Tenía una idea, debían asistir juntos. No como dos figuras en un espectáculo, sino como un equipo sólido, inseparables, preparados para enfrentar cualquier cosa que se presentara. Él reduciría la magnitud de lo que ese encuentro representaba, enfatizando lo que realmente importaba, el arte y la autenticidad. Esa noche, cuando todo parecía estar en calma, recibió un mensaje de Ana que lo colocó en estado de alerta nuevamente. Carlos, debemos hablar. Puede que tu camino esté a punto de cambiar. El impacto de esas palabras lo sacudió de su resolución. ¿Qué más había detrás de las decisiones que habían tomado hasta ahora? La incertidumbre lo colocó nuevamente en el umbral de una elección crucial. Valentina necesitaba su apoyo más que nunca, y ahora la posibilidad de una desviación radical en su vida profesional se presentaba de manera inesperada. La pregunta latente era si podrían sostenerse mutuamente en la inminente turbulencia, o si su nueva dirección los llevaría a un abismo del que no podrían salir. La conversación que tenían pendiente prometía revelaciones que iban más allá de lo que habían planificado. ¿Estaban listos para desentrañar la verdad que el destino les tenía reservado? La noche caía, pero el futuro ya no se sentía tan seguro. Carlos despertó esa mañana sintiendo la carga de la incertidumbre sobre sus hombros. La charla con Ana lo había dejado inquieto, y no era solo el mensaje, sino la idea de que su vida profesional podría estar a punto de cambiar. Algo en su interior le susurraba que este momento de crisis podría ser una oportunidad disfrazada. Poco a poco, la valentía que había cultivado en el taller de liderazgo comenzó a manifestarse. Decidió que necesita enfrentarse a lo desconocido con una actitud renovada. La primera decisión fue encontrar un ámbito donde pudiera conectar más personalmente con Valentina. Ella estaba entusiasmada por las conversaciones recientes, pero Carlos sabía que era crucial dar un paso más allá. Planeó un día juntos, sin distracciones, para explorar juntos la pasión por el arte que ambos compartían. El arte había sido su refugio en las tormentas y deseaba que ese espacio fuese ahora un puente entre ellos. Al llegar a su taller, que no era más que una esquina del cuarto de Valentina llena de pinceles y lienzos, Carlos sintió una especie de reinvención. Se sentó en el suelo, rodeado del caos vibrante de la creatividad. «Quiero que me enseñes a pintar lo que sientes», le propuso. Valentina, sorprendida, aceptó. En aquel momento, el intercambio se convirtió en una danza de risas y errores, una autenticidad que ambos necesitaban. Fue un instante donde el arte se volvió un medio de conexión, reforzando sus lazos afectivos. Mientras compartían ese tiempo, sus charlas derivaron hacia aspiraciones más profundas. La chispa en los ojos de Valentina regresó con revelaciones sobre sus deseos de incursionar en el activismo artístico. Carlos se sintió inspirado. Esa búsqueda por conectar el arte con un propósito la estaba empoderando. Supo que debía respaldar su visión, aunque eso significara arriesgarse a su propio miedo a lo desconocido. Al volver a casa, aquel mensaje de Ana lo seguía persiguiendo, como un eco insistente. La influencia empresarial de su familia era un terreno controvertido, y si las cosas se complicaban, podría enfrentar un dilema entre la estabilidad que ofrecía su empleo actual y los deseos de emprender un camino que lo alejaría de lo familiar y más seguro. Reflexionó sobre lo que realmente valoraba: el crecimiento, la autenticidad, la posibilidad de forjar un legado significativo para Valentina. La sombra de la conversación inminente con Ana se cernía sobre él, empujándolo hacia una decisión que aún no se sentía preparado para tomar. Pero conectarlo con lo esencial, su papel como padre, su deseo de ver a Valentina florecer, y su necesidad de estar a la altura de los desafíos profesionales. Entonces, comprendió que no podría seguir eludiendo la conversación. Tenía que ser valiente, hablar abiertamente su historia, y enfrentar lo que venga. Esa noche, mientras preparaba el espacio para la charla, Carlos sintió nuevamente el peso de la incertidumbre, pero también una renovada determinación. No podía ocultarse ante la única persona que había mostrado interés genuino en su desarrollo, y quien sin saberlo, formaba parte esencial de su viaje. La reflexión se tornaba más profunda a medida que la ansiedad de lo desconocido se convertía en un impulso. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Ana, quien mostraba una mezcla de expectativa y seriedad que lo llenó de inquietud. «Carlos, creo que lo que tengo que decirte cambiará todo. Tanto para ti como para Valentina», dijo. Ahora estaba en el umbral de una conversación que prometía ser crucial. Mientras Ana entraba, Carlos sintió que la verdadera prueba no era solo lo que escucharía,
sino cómo su decisión se alinearía con su deseo de crecer y ser el padre que Valentina necesitaba en un momento tan decisivo. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que podía definir su futuro y el de su hija? Carlos cerró la puerta tras Ana, el sonido resonando en la habitación como un recordatorio del momento que habían vivido. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, cargado de expectativas no expresadas y ansiedades latentes. La mirada de Ana era intensa, sus ojos reflejaban la seriedad de su mensaje. Tu potencial es mayor del que crees, comenzó Ana, su voz firme y centrada. Te he observado, continuó, y creo que puedes aportar una visión única a nuestra empresa. Pero hay más en juego aquí, estoy hablando de un proyecto que podría hacer historia. Carlos alzó las cejas, su mente comenzó a correr. La idea de que sus pensamientos e intuiciones pudieran tener un impacto más allá de su círculo personal era desconcertante. Lo que Ana prometía no era simplemente una tarea. Era una invitación a asumir un papel activo en una causa más grande, algo que resonaba con el trabajo que había estado haciendo con Valentina en su taller de arte. Ana prosiguió, hablando de un nuevo enfoque en el que buscaban innovar la narrativa de la empresa para conectar emocionalmente con las personas. Lo que tienes que decir es valioso. Tu autenticidad, tu conexión con Valentina y tu recorrido pueden ofrecer una visión que muchos en la industria han perdido, explicó. Con cada palabra, Carlos sentía que las posibilidades se expandían ante él. Había pasado años sintiéndose asfixiado por las expectativas familiares, sumido en la rutina. Pero aquí había una opción que lo apartaba de esa vida, en la que podría ser parte de algo mucho más significativo. La presión de ser un buen padre y una figura referente para Valentina se transformaba en una motivación para aventurarse más allá. ¿Pero qué implica exactamente este proyecto?, preguntó, su voz traicionando un atisbo de temor. Colocar todo lo que había logrado hasta ahora en el altar de una nueva aventura era un acto de valentía que no encontraba fácil de asimilar. Ana se tomó un momento. Es una estrategia a largo plazo. Te necesitaríamos no solo como amigo y parte de un equipo, sino también como una voz que hable desde la experiencia. Mientras la conversación avanzaba, Carlos reflexionaba sobre el dilema que se cernía entre él y Valentina. Era evidente que avanzar en esta dirección podría abrir puertas, no solo para su desarrollo profesional, sino también para mejorar la vida de su hija. ¿Pero a qué costo? La incertidumbre de entregar su tiempo, su energía y tal vez su seguridad lo atormentaba. Ana, notando su lucha interna, cambió de enfoque. Lo entiendo, Carlos. Pero esta decisión te permitirá ser no solo un ejemplo para Valentina, sino también un líder en tu propia narrativa. En ese instante, Carlos se dio cuenta de que no se trataba solo de lo del futuro incierto, era sobre Valentina y el tipo de vida que quería construir para ella. Mientras las palabras bailaban en su mente, una inquietud predominante lo mantenía alerta. La idea de alejarse del camino seguro hacia lo desconocido despertaba tanto miedo como emoción. ¿Podría realmente ser el hombre que necesitaba ser? Ana, sintiendo el ocaso de la conversación, le lanzó una mirada decisiva. Carlos, al final del día, lo que estás haciendo es una elección, y tú tienes el poder de decidir lo que quieres que eso signifique. La realidad de la decisión se asentó en él. Sin embargo, había una perturbación provocada por una pregunta sin contestar. ¿Estaba verdaderamente listo para dejar atrás sus antiguas ataduras? La presión del momento se transformó en un denso silencio. Mientras respiraba profundamente, sintió que el tiempo se movía más lento, cada instante le requirió reflexionar sobre sí mismo y lo que deseaba. Una vez más, la incertidumbre se acercaba, pero esta vez no era solo un síntoma de miedo. Era un campo fértil de posibilidades. La discusión culminante se desarrollaba en su mente mientras se preparaba para arrancar ese fragmento de su vida entera. Todo lo que había aprendido estaba en juego y para ello, tendría que decidirse. Necesito tiempo para pensar, dijo, procesando la magnitud de su elección. En ese momento, una alarmante verdad se instaló en su mente: lo que pudiera decidir impactaría no solo su vida, sino también la forma en que Valentina lo vería como padre. Esta idea pesaba en sus pensamientos mientras Ana respondía con un asentimiento comprensivo y un instante de reflexión caía entre ellos. Ana se despidió, dejando a Carlos solo con su tormenta interna. El futuro, repleto de oportunidades, se extendía tentador ante él, cada una de ellas requería que abrazara su verdadero potencial. Pero lo que no sabía es cómo esta decisión podría exponerse a secretos profundamente guardados que cambiarían no solo su camino profesional, sino también la relación con su hija. A medida que se sentaba en el sofá,
se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación crucial que podría redefinir no solo su carrera, sino el legado que quería dejar. Con un nudo en el estómago, Carlos sabía que había llegado el momento de enfrentarse no solo a su mayor desafío profesional, sino a la verdad de quién era realmente. ¿Estaba dispuesto a descubrirlo? Carlos se sumió en sus pensamientos, la luz del atardecer filtrándose por la ventana y pintando el sofá de un cálido tono dorado. Se encontraba atrapado en una maraña de emociones contradictorias. La opinión de Ana había despertado algo dentro de él, una chispa que había estado ocultando, y ahora parecía explotar, amenazando con cambiar el curso de su vida. Realmente estaba dispuesto a dejar atrás lo que había construido hasta ahora, su mente vagaba hacia el tiempo que había pasado con Valentina en su taller de arte. Las tardes en las que juntos exploraban su creatividad formaron un vínculo único entre ellos. Aquellas experiencias habían sido enriquecedoras, pero también lo habían mantenido en el mismo lugar, como si sus miedos y responsabilidades lo estuvieran anclando. Sin embargo, ahora, con una propuesta tan intrigante en el horizonte, se sentía dividido entre el deseo de crecer y la necesidad de asegurar la estabilidad que Valentina requería. Mientras reflexionaba, decidió que necesitaba un enfoque más táctico. Abrió su laptop y comenzó a anotar sus pensamientos. Estableció 2 columnas, pros y contras. Bajo pros, escribió, oportunidad de crecer profesionalmente, posibilidad de ser un referente para Valentina, y contribuir con mi voz. Cada punto resonaba y comenzaba a edificar una nueva narrativa en su cabeza, una que lo alejaba de la rutina que lo había contenido por años. En la columna de contras, las palabras aparecieron con tanta velocidad como las dudas que lo acosaban. Incertidumbre económica, miedo al fracaso, y síndrome del impostor. Cada uno de esos temas pesaba en su mente, pero también lo hacían las imágenes de Valentina observándolo, buscando inspiración en él. Lo que estaba en juego era más que una simple decisión laboral, se trataba de su legado como padre. A medida que la noche se asentaba, puso en marcha un plan. Estaría abierto a explorar la propuesta de Ana, pero necesitaba establecer cuáles eran sus límites. Carlos sabía que si iba a dar el salto, debería hacerlo de una manera que no comprometiera su relación con Valentina. Había manejado la vida con sacrificios, y ahora era el momento de integrar ese deseo de crecimiento sin que su hija sufriera las consecuencias. El siguiente paso sería claro, buscar el momento adecuado para hablar con Valentina. Necesitaba entender sus preocupaciones y deseos. La comunicación abierta siempre había sido el corazón de su vínculo, y en ese sentido, Carlos estaba preparado. Bloqueó unos minutos al día siguiente en su agenda para dedicarle a su hija una conversación sincera sobre lo que significaba esta nueva posibilidad. Mientras se preparaba para dormir, un leve rayo de esperanza cruzó su mente. La idea de que podría convertirse en una mejor versión de sí mismo, no solo por él sino por Valentina, le llenó de determinación. Sin embargo, la sombra del miedo persistía. La pregunta que todavía no se había resuelto era clara: ¿sería capaz de soltar lo que creía necesario para dar la bienvenida a lo que podría ser? El día siguiente llegó con una mezcla de tensión y expectativa. Cada interacción con Valentina le recordaba la responsabilidad que sentía como su padre. Fue en la cena cuando la oportunidad se presentó. Mientras compartían anécdotas sobre su día, Carlos decidió dar un paso al frente. Valen, hay algo importante que quiero contarte, algo que podría cambiar tanto para mí como para nosotros, dijo con cautela, sintiendo el peso de sus palabras. Sus ojos se encontraron y en ese momento, comprendió que no solo estaba abriendo una puerta hacia el futuro, sino que también estaba reconfigurando la percepción de su hija sobre él. Valentina sonrió, pero su curiosidad se hizo evidente. ¿Qué es, papá? ¿Es algo bueno? Su pregunta sencilla agudizó la intriga en el aire, y Carlos sintió que una corriente de energía lo envolvía, como si él también necesitara prepararse para cualquier respuesta. A medida que Carlos se adentraba en la conversación, pudo percibir tanto el potencial de este nuevo camino como los riesgos que implicaba. Sin embargo, dentro de todo este caos emocional, una certeza le iluminaba la mente: era el momento de transformarse no solo en un mejor profesional, sino en el padre que Valentina merecía. La cena concluyó, pero la tensa expectativa permaneció en el aire, como un acorde que aún resonaba después de que se detuviera la música. Carlos reconoció que, de cualquier forma, lo que estaba a punto de compartir con su hija podría ser el punto de inflexión que ambos necesitaban. Con cada latido, la adrenalina se intensificaba, preparándolo para el giro inesperado que podría cambiarlo todo. ¿Estaría listo para enfrentar el cambio no solo en su carrera, sino también en su relación con Valentina? La mañana se presentó serena,
con un sol que iluminaba el pequeño apartamento de Carlos y Valentina. El aire estaba impregnado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Hoy sería el día que cambiaría el rumbo de sus vidas, un nuevo comienzo al que se habían estado preparando en silencio. Después de semanas de tensiones y decisiones cruciales, Carlos finalmente estaba listo para enfrentar la verdad no solo sobre su vida profesional, sino sobre su papel como padre. Sentados a la mesa, el desayuno fue un ritual en sí mismo. Ambos estaban en la misma sintonía, un intercambio de miradas cómplices y sonrisas que reflejaban confianza y complicidad. Carlos giró el momento hacia la conversación que había estado aguardando. Con calma, explicó a Valentina la propuesta que Ana le había presentado, una oportunidad de involucrarse en un proyecto que no solo cambiaría su carrera, sino que también podría ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa ser un líder. Valen, estoy pensando en emprender un camino diferente en mi carrera, algo que podría beneficiarnos a ambos, dijo Carlos, el tono cálido y sincero. Quiero que sepas que esto no es solo para mí, sino también una forma de inspirarte a perseguir tus sueños artísticos sin miedo. Valentina frunció el ceño, sorprendida y cautelosa. ¿Y si eso significa que no estarás aquí para mí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Carlos sintió un nudo en el estómago. La preocupación de su hija resonó profundamente en él. Años de estar en la lucha, de intentar equilibrar responsabilidades, le habían hecho temer que su nuevo camino pudiera interferir en el tiempo que le dedicaba. No, nunca será así. Lo que busco es crecer para poder ser el padre que necesitas. Para crear un futuro en el que podamos construir juntos, compartiendo nuestras pasiones, contestó con firmeza. Sus palabras se convirtieron en un puente entre lo que había sido y lo que podrían llegar a ser. Un silencio se apoderó de la habitación. Valentina parecía procesar cada palabra. Fue entonces cuando la chispa de la curiosidad iluminó su rostro. ¿Y qué es lo que harás exactamente? Los ojos de Carlos se iluminaron ante la oportunidad de compartir su visión. Mientras explicaba el proyecto, Carlos sintió que cada palabra construía un vínculo más fuerte entre ellos. Valentina empezó a ver la posibilidad de un futuro donde ambos lograran ser auténticos y exitosos. La idea de colaborar y aprender uno del otro resonaba en sus corazones, liberando el miedo que la había mantenido cautiva. Al final de la conversación, Valentina sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. Entonces, ¿vamos a crear algo increíble juntos?, preguntó, su voz llena de esperanza. Carlos no pudo evitar sonreír. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio que tanto había buscado, el apoyo incondicional y la libertad para que Valentina siguiera su propio camino. Días después, con la decisión firme en sus corazones, Carlos se sumergió en el nuevo proyecto con la energía renovada. Estaba listo para enfrentar la incertidumbre, sabiendo que Valentina siempre sería su prioridad. La colaboración entre ambos floreció. Valentina empezó a desarrollarse no solo como artista, sino como una joven segura de sí misma. Con cada fracaso y cada éxito, aprendían juntos la importancia del proceso. La presión externa se disipó y, en su lugar, emergió un ambiente rico en creatividad e inspiración mutua. Finalmente, cuando el lanzamiento del proyecto se acercaba, Carlos observó a su hija en el escenario, un emblemático símbolo de su crecimiento. Tenía confianza, estaba dispuesta a mostrar su trabajo puro al mundo. Carlos sintió un orgullo indescriptible. Había logrado no solo fortalecer su carrera profesional, sino también convertirse en un modelo a seguir para Valentina, enseñándole que el verdadero valor radicaba en perseguir la autenticidad, independientemente de las expectativas ajenas. Al mirar desde la audiencia, comprendió que había dado el salto no solo hacia una nueva carrera, sino hacia una nueva forma de ser padre. La conexión entre ambos, construida sobre confianza, amor y autenticidad, se había transformado en la mayor fortaleza que podían tener. Con ese logro frente a él, Carlos sonrió, entendiendo que había conquistado no solo sus propios miedos, sino también la libertad de dejar que su hija brillara. Habían creado su camino, uno que les prometía un futuro juntos, lleno de creatividad y sin límites. Ahora, más que nunca, Carlos sabía que el verdadero éxito radicaba en ser auténticos, en apoyarse mutuamente y en seguir adelante, sin importar los desafíos que pudieran surgir. Se sentía finalmente completo, seguro y satisfecho con la decisión que había tomado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final.